con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Dios les bendiga grande y poderosamente a todos los hermanos y amigos que sacan su tiempo para crecer espiritualmente, para aprender de las verdades bíblicas. Y en esta ocasión una lección preciosa: el amor cumple la ley. Estamos en la tercera unidad de Cristo libera y el tema es la ley de Dios, es el amor. Como les dije, el título de la lección 11 es el amor cumple la ley. Y el texto bíblico para aprender de memoria está en Romanos 13, 19. Amados hermanos, esta es su hermana Sandra Torres con la palabra en el corazón. Y este verso dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y en cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta lección tiene como primer objetivo enfatizar en la superioridad del amor como fuente de la justicia relacional. El segundo es reconocer los efectos de nuestra conducta amorosa en la vida de nuestros semejantes. El tercero es aceptar con humildad nuestra finitud cognitiva al reconocer que el conocimiento absoluto de las cosas radica en Dios. Y el último objetivo es conocer lo que es fundamental y necesario para orientar nuestra vida. En el vocabulario aparece como primer término lenguas. En este contexto se refiere a las lenguas angelicales. El don de lenguas también es conocido como glosalía. Según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, son lenguas extrañas que no responden al vernáculo natural de los pueblos. Conforme a lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, hablar en lenguas es un don que debe ser interpretado. La segunda palabra es profetizar. Para el mejor entendimiento del contenido del mensaje evangélico, profetizar significa predicar esas buenas nuevas en el lenguaje natural de los pueblos. El apóstol Pablo enseña que es preferible hablar en lenguas humanas porque esto permite que el mensaje se entienda claramente para que el pueblo pueda ser edificado. La tercera palabra es prójimo. Según la parábola del buen samaritano, el prójimo es aquel que se solidariza con los demás para asistirlo y acompañarlo en medio de sus necesidades. El prójimo del herido en el camino es el samaritano. Y vamos a la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, los versos del 8 al 13, y luego a la carta de Romanos 13, del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Y pasando a Romanos 13, 8 al 10, nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Preciosa palabra que vamos a tener la oportunidad de estudiar en este momento. Y queremos empezar diciendo que más que el deseo de cumplir con la ley, la oposición para agradar a Dios estaba fundamentada en la opción para agradar a Dios estaba fundamentada en el amor. El amor se convierte entonces en el cumplimiento de la ley. El mensaje principal que nos entrega el Evangelio es el amor que se vive en dos dimensiones teológicas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese amor al prójimo se convierte en el testimonio de mi fe que comprueba un cambio en la relación con Dios. Quien ama a Dios tiene que amar a los demás, y en eso consiste conocerlo, según 1 de Juan 4, 7 al 8. En esta clase comentaremos en qué consiste el amor, el que expresa una correlación positiva con el amor de Dios. La necesidad de ejercer los dones con amor. Y recuerde que esta carta se está escribiendo hacia finales de su estadía de 3 años en Éfeso de Pablo. Estamos más o menos en el año 55 después de Cristo. Y vemos a Pablo tratando de resolver los problemas en las iglesias donde él había estado allí, dejando personas, líderes, grupos, lo que ahora le decimos iglesias, misiones. Y entonces llegaban a Pablo las quejas, llegaban los problemas que estaban surgiendo, y él, por medio de las cartas, él les escribía tratando de resolver esas situaciones, aclarando las situaciones. Y en esta carta, en este capítulo, él está aclarando la situación tan fuerte que se estaba dando referente a la ley, a la importancia de cumplir con la ley. Y le dice claramente a ellos que esos problemas que ellos tienen del cumplimiento de la ley tienen una solución. Y la solución es atar el amor en una correlación positiva con el pensamiento de ellos. En otras palabras, a ustedes lo que le hace falta es entrar en la dimensión del amor de Dios, para que entonces complementen lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo Dios le dio la oportunidad, le dio la inspiración a él para que él explicara? Porque tampoco estamos hablando del amor que vemos por ahí, ¿verdad? Estamos hablando del amor de Dios. Y vamos a ver esas definiciones de la manera en que él proyecta la solución a esta situación. Y le dice que la necesidad de ejercer los dones es el amor. El apóstol escribió, como les dije, a finales de esa estadía de 3 años en Éfeso. Corinto tendría 250,000 habitantes libres. Y mire cómo era el censo. ¿Cuántos eran libres? Personas libres. Y 400,000 esclavos. Así se hacían los censos en estos tiempos. ¿Cuántos libres hay en un sitio y cuántos esclavos? Si lo sumamos, 650,000 personas, más o menos, era lo que vivía
en esa ciudad de Grecia, que era la principal ciudad de Grecia. Así que Corinto tenía dos puertos, el de Cencrea y el de Lequeo. Recuerde que Corinto es una franjita, puede pensar en la islita de, no es una isla, pero puede pensar en la forma de la islita de Vieques. Como no es una isla, está pegada con muchas tierras alrededor, pero en ese punto hay aquí un mar y hay aquí un océano, y entonces tenían que llegar al puerto. Muchas veces, si el barco, el cargamento no pesaba mucho, bajar el barco con todo el cargamento, lo llevaban empujado y volvían y lo ponían en el mar y seguía. Pero si el cargamento era bien grande, había que bajarlo completo, el cargamento, llevarlo y montarlo allá en otro. Y en ese movimiento era que llegaban todo tipo de idiomas, personas, influencias, vestuarios, culturas. Por eso era que había tanto. Usted puede ver que donde quiera que está turismo, esto, aquello, lo que vemos es una gama de gustos, colores, idiomas, etcétera. Y dentro de todo eso también estaba la religión de este, la religión del otro, todo lo que surgía llegaba allí. Y en ese punto donde se dejó esa iglesia establecida, había una situación que resolver. Y esa situación él la trata de resolver de diversas maneras, explicando claramente. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el verso 8, que empieza la lección. Usted puede sentarse y disfrutarlo, porque es uno de los capítulos de la Biblia que más leemos, que más nos gusta, ese himno del amor tan precioso, con todas las características. Y después viene en el verso 8, donde se refiere a los dones parciales que serían innecesarios cuando llegue lo perfecto. Entonces le está diciendo, ustedes están peleando por cosas terrenales que no se van a necesitar. Y vamos a ver que le dice, la profecía ya no se va a necesitar, las lenguas ya no se van a... O sea, no peleen tanto por cosas que va a llegar a un punto que no se van a necesitar. El comentario de la Biblia de Nueva Versión Internacional dice que es posible que Pablo se refiere a todos los dones mencionados. Recuerde que ya él viene dándole a ellos la lista de todos los dones. Y en este verso 8 le está diciendo, pero eso va a llegar un momento en que no va a ser necesario, ¿verdad? Y nos recuerda las montones de veces en nuestras vidas que nos está comiendo la mente, el tiempo y todo, algo que termina, que es efímero. Y para esto queremos empezar definiendo lo que es amor. Amor en el diccionario bíblico es la misma esencia de Dios, se está refiriendo a Dios mismo. Y la virtud más importante de los cristianos, el amor bíblico es sacrificial, un amor que da primero y no espera nada a cambio. El amor bíblico es el principal valor entre todas las relaciones, entre los humanos y entre Dios y las criaturas. El amor bíblico nos da una paz que supera toda comprensión, que proviene solo de Cristo. El amor bíblico, hermanos, nos llama a rendirnos a nosotros mismos, a Dios, y a dar nuestra vida por nuestros amigos. Preciosa definición, ¿verdad? Y también quisiera compartirle la definición de profecía. Ya vimos una definición, pero miren esta definición bíblica donde dice don sobrenatural, que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y de esta manera le quiero dar esta definición, porque cuando Cristo venga, cuando todo esto pase, esta vida terrenal,
No va a hacer falta nada de la profecía. No va a hacer falta saber el futuro. Y no debemos enfrascarnos y convertirnos en personas que somos parte del problema en vez de ser parte de la solución, discutiendo por estos temas. El don de lengua. El don de lengua fue la habilidad sobrenatural en que una persona habló en un idioma extranjero que nunca había aprendido. Así vemos cómo el don de lenguas es de parte del Señor un don para que podamos comunicarnos. Pero claramente dice la Biblia, si es mejor que te comuniques de forma que te pueda entender, es mejor que te comuniques de la manera ahora. Hermano, no es menos cierto. Hemos conocido personas que han estado en viajes misioneros y después de un tiempo todavía con dificultad para manejar el idioma, han tenido de momento que enfrentarse y han podido leer la Biblia, han podido predicar en el idioma, han podido compartir con las personas y después las personas los miran y le dicen, nosotros estamos entendiendo lo que tú estás diciendo, estás hablando nuestro idioma. Y hemos escuchado esos testimonios. Lo mismo que también hemos escuchado testimonios de personas que van a una iglesia, nunca en su vida han hablado inglés, van a una iglesia y empiezan a hablar en inglés, a decir un mensaje. Y en esa iglesia hay una persona que vino de Estados Unidos y se le acercó y le dijo, usted está hablando inglés y usted me está hablando a mí. Y vemos situaciones preciosas donde el Señor usa lo que Él quiera, el idioma que Él quiera. Pero eso tampoco va a hacer falta. Después que el Señor venga, vamos a hablar todos el mismo idioma. La ciencia es el conocimiento, el saber. El término que en la Biblia se utiliza como versatilidad de significado, pero que en términos generales se refiere al conocimiento verdadero de las cosas, de los seres físicos y metafísicos. Esto tampoco va a hacer falta. Porque el cristiano vive sabiendo que Cristo viene y que cuando Él venga no va a necesitar nada de esto. Nosotros acá estamos todo el tiempo estudiando, buscando, mirando, cada vez que se descubre algo, porque queremos saber. El conocimiento es una parte importante, muy importante de nuestras vidas, hermano, pero no es para formar un issue, no es para crear problemas, porque a la larga lo que nos debe apasionar es lo que va a ser eterno, lo eterno. Así que aquí se establece todo lo concerniente a la superioridad del amor sobre todas las expresiones carismáticas. Estas son necesarias mientras vivamos en el aquí, en el ahora. El amor, como expresión de la gracia de Dios, según la teología del Nuevo Testamento, trasciende sobre todo. ¿Y sabe qué? El amor es permanente. Dejamos el verso 8 y vamos a los versos 9 y 10. Estas son cosas que son parciales, cosas que un día pasarán fuera de escena. El amor, por otro lado, nunca falla. Las profecías pueden fallar. Las lenguas se van a acabar. El conocimiento se va a desvanecer, porque estas cosas son solo parciales. Y en el verso 10 ya se refiere a la segunda venida de Cristo. El conocimiento que tenemos de las cosas en la historia que vivimos es imperfecto. Es más, según los científicos, el experimento sobre bases reales y demostrables físicamente no es absoluto. Una verdad científica hoy puede ser enmendada o descartada más tarde. El verso 11 nos habla de los niños, que estos pequeños son más importantes en el reino de los cielos.
¿Y por qué? Porque para poder entrar al cielo se necesita tener un alma tan inocente y tan humilde como la de un niño. No tan solo para estar en el cielo, sino también para ser grande dentro del cielo. Un niño logra reconocer sus límites y debilidades, al contrario de muchos adultos. Además, su corazón está vacío de rencor, vacío de odio, vacío de envidia, por lo que piden perdón cuando deben hacerlo. Cada pequeño no tiene temor al pedir ayuda si la necesita, pues carece de orgullo. Tan pronto, hermano, y esto no hay que explicarlo mucho, tan pronto llega la transición ya de niño a prejoven y empieza a aprender todo lo que tiene que ver con orgullo, vanidad, rencor, odio. Todas estas cosas empiezan a penetrar en la mente del niño y empiezan a convertirlo ya en una persona adulta. Y si no los criamos con la Biblia en la mano, con la disciplina del Señor, bien criadito, vamos a tener un niño que todo lo que está aprendiendo de afuera lo va a considerar correcto. Y de ahí la importancia de siempre tenerlo cerca, porque cuando hablan, uno sabe qué idioma están usando las personas que están alrededor. Cuando dicen a dónde quieren ir, uno sabe con quién y cómo se están portando. Y recuerde que después viene una etapa donde ya lo que papi y mami dicen ya no vale lo que vale. Y la verdad me la están diciendo en la universidad o mis amistades. Es por eso que tenemos que llevarlo por la vía, para que vaya haciendo ese discernimiento correcto. Y cuando él determine que ya, estos son los que saben, él determine por lo correcto, por personas buenas, sanas, que lo lleven por el camino del bien y no tengamos tropiezos, ¿verdad? Así, vamos al verso 12, donde se amplía el significado y el mensaje de los textos anteriores. Si nosotros tuviéramos un conocimiento absoluto de todo lo concerniente a la existencia humana, seríamos dioses. Pero no somos dioses. Y en esto de ser dioses, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay unas corrientes que nos están enseñando que hay dioses dentro de nosotros y que de nosotros pueden fluir diferentes cosas. Y yo quisiera, con mucho respeto, porque yo sé que hay personas que lo hacen y no saben ni por qué lo están haciendo, porque lo otro lo dice. Pero hermano, levantar la mano y sobre una persona y todo, como queriendo decir que de nosotros puede fluir algo, como que dentro de nosotros hay un Dios del que puede fluir algo, que puede ayudar a la persona, hermano. Eso no es correcto. Hay muchos términos que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Tenemos que tener cuidado porque esos términos los traen diferentes religiones y no son de Dios. Hay que leer la palabra, meterse en la palabra. Si usted está usando una palabra y usted dice, yo creo que esta palabra como que nunca la he visto en la Biblia, porque esto de declara, decreta, hermanos, se lo digo con amor, eso no es palabra de Dios, no es de Dios. Y debemos nosotros entender que son cosas que llegan y que las decimos como parte del vocabulario de nosotros, pero entra dentro de esto, de que nos creemos que tenemos un Dios adentro y unos poderes adentro. Y mal usada la Biblia la usamos también para decir que todo esto es cierto. El reclamo a ser humildes y a reiterar que el conocimiento perfecto de todo define la naturaleza de Dios. Un día, ante la presencia definitiva de Dios, el conocimiento de todo se acabará, solo en lo que podemos conocer de Él sin aspirar a igualarle. En este estado de perfección espiritual no habrá confusión, porque ya se habrá culminado
el plan salvífico de Dios. Aleluya, porque es lo que esperamos, es lo que queremos y anhelamos. Ven pronto, Señor, ¿verdad? Y en ese verso 13 nos habla de la fe. La Biblia define la fe como que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que la fe es la confianza plena en Dios, en sus promesas, incluso cuando no podemos ver su cumplimiento inmediato. La fe también implica entrega total a Dios y a su voluntad, confiando en que en Él guiará nuestras vidas y nos protegerá. Y la esperanza. La esperanza está 54 veces respectivamente en el Nuevo Testamento. El concepto de esperanza no es una mera expectación como en la literatura griega, sino que incluye confianza. Cuando leemos la palabra esperanza, la buscamos en el diccionario, pero cuando la leemos en la Biblia tenemos que buscar también la definición de confianza y unirlas las dos, porque esto es una esperanza con confianza que nos llena de gozo y de paz para creer que Dios está en medio de esa espera. El amor que entraña la mayor virtud del creyente prevalecerá sobre todo, incluso sobre las virtudes como la fe y la esperanza, que son fundamentalmente para dar trascendencia a la vida humana. El apóstol Pablo es consecuente con su visión sobre el vínculo que nos une a Dios, el amor. La fe es superada porque ya no garantiza la concreción de lo que es esencial para la vida, puesto que estamos ante la presencia de Dios. La esperanza ya no nos ubica en la espera de lo que ansiamos, simplemente porque ya lo que esperábamos de Dios fue realizado por Él. El amor es lo que prevalece porque es la fuente relacional superior que nos unió a Dios para vivir en fe y esperanza para poder verlo cara a cara en la semejanza de ángeles. Y viendo ya en el libro de Romanos, el capítulo 13, en el 8, no tengan deudas pendientes. ¿Y qué tiene que ver, verdad? Porque como que nos quedamos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está intercalado esto en el tema? Pues vamos a ver, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ya cumplió la ley. Ya cumplió la ley. En una ocasión, una persona llevó una reflexión a mi trabajo y la reflexión se titulaba: ama y haz lo que tú quieras. Ama y haz lo que tú quieras. Qué precioso, ¿verdad? Nunca la olvido. Y si haces eso, estarás haciendo todo lo que Dios requiere de ti. El amor es el cumplimiento de la ley. Y así es interesante que la ley se colocó realmente en su mayor parte en la negativa. No hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etc. Y se puso principalmente en negativo. Pero vino Jesús y le dio vuelta y lo puso de manera positiva. Y Pablo aquí sigue el ejemplo de Jesucristo. Él también lo pone en positivo y le dice: mira, todos estos mandamientos, no cometer adulterio, no matar, no robar, están todos resumidos en este dicho, a saber: ama a tu prójimo. Ese es el resumen de todo, porque el amor no obrará mal al prójimo. Si estoy amando, no voy a estar mintiendo. Gloria a Cristo. Si estoy amando, no voy a robar. No voy a pensar en cómo puedo obtener eso sin pagarlo. No voy a pensar en cómo tener un negocio sin pagarle al gobierno. Hermano,
estamos en la iglesia, estamos viviendo en unos tiempos donde todo el tiempo estamos buscando la trampa. Si estoy amando, no busco la trampa. Si estoy amando, no estoy engañando. Y si estoy amando, soy de Cristo. Tengo el corazón de Cristo. Especialmente si lo amo como Él me ama a mí. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y no debemos dejar ninguna cuenta pendiente. Evitemos deberle a otro el amor. Vimos, debemos pagar siempre que se nos pida. Pero el tema aquí es que Pablo quiere decir que amar es una deuda de la que nunca vamos a saldar. En Romanos 8:9 nos habla de toda la ley del amor que se resume en nuestro amor a Dios y a los demás. El cumplimiento de la ley es un imperativo ético de la Escritura y se concretiza en el amor al prójimo. Y podemos ir a Santiago 2:8. Cuando el amor tiene como norte poner en práctica el talante conductual antes mencionado, entonces prevalece el bienestar de los demás, porque el amar al prójimo es ver en él la imagen de Dios, el que lo creó, el que me creó a mí. El último verso para estudiar es el verso número 10. Cuando actuamos con amor, no vamos a lastimar a las personas. Los que aman a Cristo están llamados a seguir amando al prójimo, y como se aman así mismos. En este versículo encontramos el resumen final de todo lo comentado en este análisis de las Escrituras. Cristo es la expresión suprema del amor. Cuando vemos al prójimo, lo quitamos y colocamos a Dios. Y en ese caminar de la vida vamos pagando la deuda de amor que recibimos a los demás. El amor que nos reúne, que es signo evidente del carácter genuino de nuestra espiritualidad, es de tal naturaleza que no tiene fin. El amor que define el carácter de Dios, por ser la causa que nos une a Él en el presente histórico y en la eternidad. Y vemos cómo la globalización está entrando también en nuestras vidas, en nuestra educación, en el comercio, en las iglesias, y está causando estragos. Para bien, porque podemos saber en un segundo lo que está ocurriendo en la guerra, lo que está ocurriendo en África, lo que está ocurriendo en Alaska, todo, porque en un segundo ya tenemos, la globalización nos ayuda en ese aspecto. Pero también tenemos que ver el aspecto de que entran más cosas a confundir. Porque Dios prometió acompañarnos por amor a su nombre. Y al nacer el Nuevo Testamento, el amor de Dios permanece y se concretiza para vida y perdón. Veamos el resumen. El punto 1 de resumen: conocemos un Dios creador y sostenedor de la vida, quien provee todo lo necesario para que podamos relacionarnos con Él. La revelación en Cristo nos entregó la visión de una ley centrada en el amor al prójimo. Es mediante el amor incondicional a los demás que se cumple la ley conforme a criterios de compasión y misericordia. La fe cristiana en su testimonio público se alimenta de un amor que prevalece más allá de la vida presente. Sobre esa loable característica gravita su excelencia. El amor de Dios como verdad suprema es en todo tiempo el norte para la defensa de su revelación en medio de idearios y pensamientos que relativizan su pertinencia. Esa verdad, que es Cristo, concretizada en el amor por los siglos de los siglos, prevalecerá. Aleluya. Y hasta aquí, hermanos, hemos compartido una preciosa
lectura bíblica de mucha esperanza, de mucho amor. Y queremos terminar compartiendo con usted la oración que aparece en sus pantallas. Hágala conmigo y hágala suya, hermano. Señor y Padre nuestro, gracias por entregarnos a tu Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino del amor al prójimo. Ayúdanos a proclamar un evangelio pertinente en medio de una sociedad que se distrae en lo que no es esencial para la vida. Permite que el mundo entienda que Cristo cumplió tu ley gracias a su gesta amorosa en el Calvario. Y entonces respondamos a ese amor sirviéndote en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Dios te siga cuidando. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.